Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos nuevamente por acá. Hoy me encuentro en un escenario diferente. Si bien yo soy el mismo, a veces puedo aparecer de diferentes lugares de Italia. Y en este momento, en este caso, estoy acá en la ciudad de Milano. Linda ciudad, muy turística, calor, mucho movimiento, mucho consumo, mucho todo acá. Y me encuentro al lado, digamos, mejor dicho, enfrente al castillo de la familia Sforza, el Castello Sforzesco, que es es impresionante, miren, atrás mío, ahí, donde funciona como un museo, es una fortaleza medieval y renacentista, donde actualmente funciona como museo, y adentro podemos encontrar obras de Da Vinci, de Leonardo da Vinci, y de Michelangelo. Así que muy lindo, por cierto, miren. Para quien no conoce, le muestro un poquito. Yo ya lo había visto, lo conozco. Pero bueno, está bueno verlo así en verano, con este caudal de gente, de turismo que hay acá. Miren la fuente, qué linda esa también. Está para aprovechar el día, para pasear, para conocer. Bueno, esta es la época de los saldos, la época de saldi. Donde hay muchas ofertas de 50%, del 30%, del 50%, del 70%, y la gente viene a comprar. Esto justamente les cuento porque mueve mucho la economía, mueve mucho el consumo, sobre todo lo que es ropa, hotelería, gastronomía. Es impresionante la gente que hay, y no les hice el video desde el Duomo porque es un caos total, está lleno de gente. Acá por lo menos hay un poco más de tranquilidad, por decirlo de alguna manera. Hay turismo, pero bueno, está un poco más calmo acá. Está toda la gente concentrada más en la zona del Duomo, la zona céntrica, donde están comprándose ropa, de todo. Bueno, yo estoy de pasada, pero bueno, se me está secando la boca hasta para tomar una buena cerveza, un buen Aperol, que capaz que ahora me tomo uno, porque hace mucho calor y está para aprovechar uno de estos. Y hoy les quiero hablar acerca de, según mi experiencia, según mi opinión, cuál es la mejor ciudad para vivir en Italia. Les voy a contar en base a lo que yo creo, qué es lo que yo pienso que conviene, de la ciudad más conveniente para vivir en Italia, en cuanto a calidad de vida, en cuanto a precio de alquileres, en cuanto a conexión con otros lugares, con otras ciudades. Bueno, estratégicamente hablando, en general les voy a contar todo esto. Para quien no me conoce, yo soy Duca, argentino, soy músico. Hace casi 3 años que vivo acá en Italia. Estuve viviendo en el sur de Italia, en la región de Basilicata. Ahora me encuentro en el norte de Italia, en la región de Piamonte. Y bueno, he estado por varios lugares, viví acá en Milán también, viví un tiempo acá en Milano, y les puedo contar mi experiencia en base a este tiempo que hace que estoy acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo creo? ¿Cuál es la mejor ciudad para vivir? Bueno, teniendo en cuenta generalidades como, bueno, yo me dedico a la música, ¿no? Pero para una persona que viene a buscar un trabajo estable, un trabajo, alguna profesión, no pretende gastar mucho en alquiler, porque les cuento que Milano es una de las ciudades más caras, es la más cara en realidad, donde los alquileres están muy altos, los valores de los alquileres, y es muy difícil conseguir. Esto es un caos para todos los que llegan acá, no solo para los inmigrantes, sino también para los mismos italianos que son nativos de acá, que se les hace muy difícil en realidad conseguir un alquiler. ¿Por qué? Bueno, como he comentado antes en otros videos, es muy turístico, y la gente que tiene, los propietarios, prefieren alquilar de manera temporaria y sacan más dinero. Por eso es que cuesta mucho encontrar un alquiler fijo, un alquiler normal, un alquiler a largo tiempo. Esto se hace complicado para los italianos y para los inmigrantes, nosotros que venimos en busca de una mejor vida, en busca de estabilidad económica, de tranquilidad social, de un montón de cosas, de arte en mi caso. Y bueno, es un combo, ¿no? El tranvía. Esto les cuento que obviamente va a depender de la profesión de cada uno, de lo que busque cada uno en sí.
pero a grosso modo, en general, esta ciudad reúne un montón de factores que la hacen la más conveniente para vivir en Italia. ¿Y qué vamos a tener en cuenta? Calidad de vida, como les dije, precio de los alquileres y cercanías con otras grandes ciudades, conexión con el resto de Europa. El clima también lo vamos a tener en cuenta. Entonces, de hecho, se hizo un informe hace un tiempo, no hace mucho, se hizo un informe donde salía esta ciudad como la más conveniente para vivir en Italia. Hace poco, hará 2 o 3 meses que salió este informe, y yo creo, según mi experiencia, estoy de acuerdo con ese informe, digamos, ¿no? Porque con lo que conozco, de hecho he estado varias veces en esta ciudad y conozco, entonces les puedo decir que es realmente así. Y estoy hablando de la ciudad de Torino, la ciudad de Turín en Italia, donde, bueno, es una ciudad medianamente grande, es una de las ciudades grandes de Italia, está ubicada en el noroeste de Italia, en la región de Piemonte, donde yo me encuentro. Es una ciudad que está a los pies de los Alpes italianos, está cerca de casi al límite con Francia y al límite con Suiza. Es una ciudad que tiene mucha conexión, que tenés buen transporte público, tenés trenes en los que podés estar en 1 hora y media más o menos acá en Milano, más o menos aproximadamente, creo que es ese tiempo, 1 hora y media en tren. Después tenés buena conexión con Génova, un montón de conexiones en cuanto a lo que es el transporte público. Ahora, los alquileres, el precio de los alquileres. Yo estuve viendo, estuve analizando, estuve chequeando todo esto, los precios que puedes encontrar, y podés encontrar alquileres. De hecho, se consiguen mucho mejor, se consigue mucho más fácil que en ciudades como Milano, que es prácticamente imposible. No digo que sea fácil, pero es mucho más fácil. Podés encontrar alquiler de un bilocale, que sería un 2 ambientes, una habitación con un living, comedor, cocina, por aproximadamente 400, 450 euros al mes. Esto la verdad que es un precio bastante accesible por lo que es la ciudad en sí, ¿no? Una ciudad que tiene, por ejemplo, si les gusta el fútbol, sabrán que está el equipo, la Juventus, ¿no? Es uno de los grandes italianos, que es la Juventus. Lo tenemos ahí en Torino. Después está el Torino como club más chico también, ¿no? Pero es una ciudad muy, muy interesante, una ciudad con industria, una ciudad con mucha historia, con arte, y como les digo, el clima está bueno. Es un clima donde, bueno, en invierno suele nevar, no hace temperaturas muy extremas, bajas, ni en invierno ni en verano hace grandes temperaturas altísimas, se mantiene dentro de lo normal, lo que es Piemonte. A mí me encanta toda la región, creo que es la región que yo elegí para vivir. Si bien no elegí específicamente la ciudad de Torino, estoy más o menos a 1 hora y cuarto de distancia, porque, como he explicado otras veces, estoy en un punto estratégico, estoy a la misma distancia de Torino, de Milán y de Génova, donde, bueno, puedo salir directamente con el tren a cualquiera de estas 3 ciudades y estoy a la misma distancia. Esto por mi profesión. Ahora, si yo tengo que trabajar, no sé, en una imprenta, tengo que trabajar en un taller, tengo que trabajar en una fábrica, bueno, esta ciudad es ideal porque estás ahí y los alquileres no son elevados. Obviamente podés conseguir algo más barato, podés conseguir algo más caro. Yo te estoy diciendo, y esto lo podés chequear en las páginas web, como por ejemplo en subito.it, ahí podés chequear lo que son los alquileres y comparar los precios con otras ciudades, y te vas a dar cuenta que es una ciudad realmente conveniente. La calidad de vida es buena porque tiene eso que tiene una ciudad grande, que es movimiento, cultura, si querés, te gusta salir, si te gusta consumir arte, si te gusta, bueno, un montón de cosas. Tenés un aeropuerto, un montón de cosas que para mí hacen que sea la mejor ciudad para vivir. ¿Por qué? Porque si la vamos a comparar con otras ciudades, por ejemplo, Milano es carísimo, es muy difícil conseguir aquí. Después tenés ciudades como Venecia, también es caro. Ciudades como, te estoy hablando de ciudades grandes, ¿no? Después tenés Génova, no es muy barato, bueno, en la región de Liguria. Después tenés, como es como una ciudad costera, también es difícil, ojo, en las ciudades costeras conseguir alquiler, porque
pasa esto de que lo usan para alquileres temporales, ¿no? Lo usan para... No lo quieren alquilar en contrato regular porque en verano lo alquilan para vacaciones y no les conviene, sacan mucho más dinero cuando es en vacaciones, en verano. Entonces, ojo con eso, porque en las ciudades costeras les va a ser difícil conseguir, mucho más difícil conseguir alquiler. Después tenemos ciudades grandes como puede ser Bari en el sur, en la Puglia, pero no tenés la cantidad de oferta laboral que tenés acá en el norte. Después tenés Bolonia también, que es difícil conseguir, bueno. Pero la conexión que tiene la ciudad de Torino, tanto sea como con el aeropuerto, con el tren, con buses, bueno, tenés salida a Europa con otros países, como te dije, a Francia o a Suiza, rápidamente. Y la verdad, me parece una muy buena ciudad. Voy a ver si voy en estos días, tengo que ir. Creo que tengo que ir en estos días, les voy a mostrar un poquito ahí la ciudad y les voy a contar ya directamente de ahí. Pero les quería hacer este video porque me parece si ustedes están pensando en emigrar, dónde ir, qué conviene más, viste que todos hemos estado en ese pensamiento de dónde conviene más. Bueno, si estás viendo y no sabes dónde ir, esta es una ciudad muy recomendable para que llegues. Ahora bien, vos ya tenés planes, porque conseguiste un trabajo, obviamente vas a ir a donde conseguís ese trabajo, pero yo te digo, si no sabes a dónde ir, si no sabes a dónde ir, te oriento un poco con esta idea, con esta ciudad que realmente está muy buena. Bueno, acá estoy adentro de la fortaleza del Castello Sforzesco. El sol te mata, pero te fortalece también, ¿no? Es muy lindo acá adentro, la verdad que es una belleza todo esto, la antigüedad que tiene, la historia que tiene esto, la verdad que es impresionante, ¿eh? Y hay que buscar sombra porque está bravo el sol acá. Había un pasadizo que pasaba por encima. Alhambra. Bueno, esto se los paso, se los digo, como si yo estuviese por emigrar ahora a Italia y tengo que elegir una ciudad para buscar trabajo, una ciudad para empezar de cero, elegiría la ciudad de Torino, ¿no? Esto a raíz de que yo he estado, conozco la ciudad de Génova, conozco la ciudad de Bari, conozco Nápoles, conozco la ciudad de Milano, Torino, obviamente, y otras ciudades más, pero estas son las más grandes que conozco, la ciudad de Palermo, Sicilia, y les puedo decir que esta para mí es la más conveniente con todo este combo que les expliqué, ¿no? Calidad de vida, estipendio como en el norte, estipendios parecidos a lo que manejan todas las ciudades del norte, con los alquileres bastante económicos, es un poco más fácil de conseguir que el resto de las ciudades, una ciudad estratégicamente ubicada con las conexiones que les dije. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les sirva este video como todos los que hago para ustedes, y le pueden dar un like si les gustó, compartirlo y suscribirse si aún no lo hicieron. Así que nos vemos en el próximo video. Chao.